Este domingo ganamos la segunda vuelta, decía Gabriel Boric, en un escenario muy incierto. Nadie se atreve a aventurar bien qué podría pasar en los resultados de este domingo. Vamos a tomar contacto ahora con Tomás Duval. Él es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, es un escenario muy particular. Nadie se esperaba que a 3 días de las elecciones se conociera finalmente el fallecimiento de Lucía Iriart. Partir preguntándote cómo afecta este fallecimiento a la campaña de ambos candidatos. ¿Podría favorecer a uno u otro o tal vez es un hecho que finalmente no mueve la aguja de cara a estas elecciones? Buenos días, Roberto. Yo pienso que efectivamente la muerte de Lucía Iriart no tiene un efecto muy inmediato en el resultado final del día domingo. Sin embargo, puede tener complicaciones para la candidatura de José Antonio Kast, porque por una parte, si alguno de sus partidarios pudiese manifestarse abiertamente por la dictadura, naturalmente pudiese tener un efecto. Pero así también, si las manifestaciones, al contrario, fuesen violentas, por ejemplo, en la Plaza de Dignidad, bueno, también pudiese ahora sí favorecer a un candidato o tener algún tipo de influencia, más que favorecer, yo diría, algún tipo de influencia en los ciudadanos que fueran a votar. Pero me parece que ya está bastante jugada la segunda vuelta para que un hecho así pueda cambiar el resultado del próximo domingo. En ese sentido, tal vez los momentos más candentes de esta noticia fueron en minutos o horas después de haberse conocido la noticia, porque, como bien decías, Tomás, hay quienes esperaban tal vez que se produjeran desmanes en Plaza Italia, algo que no ocurrió del todo. También hubo palabras bastante mesuradas desde ambos comandos, así que en ese sentido ninguna de las dos candidaturas quiso adentrarse mucho en la noticia en sí, tal vez para no dañar un poco los efectos que podría tener de cara al domingo. Sí, y además que habían ya realizado una larga campaña y estas últimas 3 semanas fueron muy intensas, con un alto nivel de tensión, muy polarizado, y por lo tanto habían jugado todas sus cartas. Yo creo que cada uno ya jugó todas las cartas que tenía. Y efectivamente este hecho no podía empañar esa larga estrategia que habían desarrollado, ¿no? Tomás, es incierto el panorama de cara al domingo. Creo que nadie se atreve a decir a ciencia cierta cuál va a ser el candidato que va a ganar esta elección. Esta incertidumbre, ¿a quién podría favorecer más? Lo digo en términos de que cuando a veces hay un pronóstico muy alentador para una de las partes, eso desalienta a un determinado sector a ir a votar. Este escenario incierto podría hacer que más o menos gente se levante el domingo a votar, y eso ¿cómo podría afectar a cada uno de los candidatos? A ver, yo creo que el escenario de incertidumbre que han mantenido los candidatos, no sabemos porque hay prohibición de las encuestas, entonces solo sabemos hace 15 días atrás resultados. Pero independiente de eso, el escenario de incertidumbre puede ser una motivación para que los ciudadanos y ciudadanas de este país se levanten a votar el día domingo y de esa manera poder definir. En general, en Chile, en las segundas vueltas, salvo el año 2013, entre Matei y la expresidenta Bachelet, concurre mayor cantidad de ciudadanos a las urnas. Por lo tanto, uno pudiese esperar eso. No significa que sea una mayoría, por favor, aquí aplastante. Estamos hablando entre el 47 y el 50%, lo que es alrededor de 7.300.000 por ahí de ciudadanos que podrían concurrir a las urnas. Y eso puede ser producto también de esta incertidumbre o también de esta campaña polarizada en que los ciudadanos dicen, bueno, mi voto aquí vale y tengo que votar por una opción o por la otra. Tomás, ¿tú le ves algún simbolismo particular el hecho de que las dos campañas hayan cerrado todo esto en Santiago? Por ejemplo, Gabriel Boric siempre ha apuntado mucho a la regionalización y es justamente en regiones donde peor le fue mejor en Santiago. Sin embargo, José Antonio Kast le fue mejor en regiones y decide hacer su cierre acá en Santiago. ¿Qué simbolismo le ves a estos dos últimos cierres de campaña? Yo creo que el mensaje que nos dan los dos candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast, es que la región metropolitana va a ser muy decisiva en el resultado final de la elección. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, claro, la candidatura de Gabriel Boric tuvo una gran ventaja, por ejemplo, en la región metropolitana y no en las regiones de Maule al sur. Pero por la magnitud, por la cantidad de ciudadanos que habitamos aquí, que somos alrededor de 6 millones de votantes los que tenemos aquí, casi
más de un tercio del padrón. Por lo tanto, es evidente que la región metropolitana es un centro donde la elección se puede definir si algún candidato saca una ventaja muy grande sobre otro. Tomás, ¿se puede interpretar que desde el comando de José Antonio Kast, que hicieron ya ayer este llamado a impugnar votos, a acudir al Tribunal Electoral, si es que el resultado es muy estrecho, esto podría ser el parche antes de la herida ante una eventual derrota, o es algo que va a pasar desde las dos veredas si el resultado es estrecho? A mí me parece muy irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones antes del proceso electoral. Si hay algo que en Chile nos prestigia es nuestro sistema electoral y lo que hace el servicio electoral. Nosotros conocemos los resultados de cualquier tipo de elección, municipal, plebiscito, lo que fuese. En pandemia y sin pandemia lo conocemos a las horas de haber concurrido a las urnas. Entonces, estas acusaciones, estas cuestiones, yo las encuentro muy irresponsables porque ahí nosotros tenemos un gran virtud como nuestro sistema democrático y no podemos dañarlo por una elección o por la irresponsabilidad de algunos dirigentes que tienen aquello. Si alguien tiene dudas de lo que pueda ocurrir en la zona, a las candidaturas yo les aconsejo, por favor, nombren apoderados en cada mesa porque los votos se cuentan transparentemente, abiertos y a la vista de todos. Sí, hay una batalla final de ambos comandos para conseguir apoderados, una campaña para poder conseguir apoderados y tener cubiertas todas las mesas en el país porque no lo estarían logrando hasta el momento. Tomás, el escenario es incierto. Eso es muy complicado, ¿eh? Sí, son muchísimas mesas en todo Chile, sin duda es complicado. Tomás, pero si quieren ser presidente de Chile, ¿cómo van a convocar? ¿Cómo no van a convocar, diría yo, claro, una persona por mesa? Es verdad también, es verdad. Tomás, el escenario es incierto. Entonces uno puede pensar que este domingo la llegada a la meta va a ser muy, muy estrecha en favor de uno u otro. Te pongo en el escenario contrario, en que una candidatura le saque mucho margen a la otra. ¿A ti te sorprendería que pase eso este domingo? A mí me sorprendería si una candidatura le saca más de 5 puntos a la otra. Eso ya me parece que sería una cuestión, una diferencia sustancial. De 5 puntos y menos, uno dice, bueno, la elección estuvo más o menos estrecha, porque estamos hablando de 52-48, ¿te fijas? Pero ya cuando uno habla de 5 a 10 puntos, bueno, ese es un gran triunfo para el candidato que lo logre el día domingo, ¿no? Y en este escenario, ¿tú crees que puede darse ese escenario de 5 o más puntos de diferencia? Yo no tengo la bola de cristal, no tengo los antecedentes, pero todo puede suceder en las elecciones. Por favor, aquí nos hemos ido sorprendiendo en estos últimos procesos electorales de forma permanente, pero en general las segundas vueltas tienden a ser más estrechas. Pero todo puede suceder. Aquí la gente en las urnas define las elecciones libremente, ¿no? Bien, Tomás Duval, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, aportando un poquito más de claridad sobre lo que podría pasar en los próximos días en este escenario tan incierto y desgraciadamente tan polarizado. Gracias, Tomás, que estés bien. Buenos días, Roberto. Buenos días.